Estamos estudiando el Salmo 7 y en el día de hoy vamos a centrarnos en el versículo 9, donde en el trato que estaba teniendo con Dios el rey David, dice lo siguiente: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Cuando dice fenezca ahora la maldad de los inicuos, miremos esta diferencia. No dice fenezcan. Fenecer significa fallecer, que mueran. En este caso no habla de los inicuos. Estamos hablando, inicuos son personas que viven y cometen iniquidades. Entonces no está hablando de que mueran las personas, sino está hablando la maldad. Qué bueno que oremos para que Dios quite la maldad. Dios quite la maldad. La Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nos muestra una clara diferenciación que hace entre lo que son las personas, que son criaturas amadas por Dios, con las cuales tenemos que vernos en un plano de igualdad, en que no somos mejores. Simplemente la gracia del Señor se ha manifestado a nuestras vidas y le hemos conocido por gracia. Por eso dice que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino es de Dios. Significa que no somos mejores que los malos, que los que cometen y viven haciendo maldades. Simplemente la gracia de Dios se ha manifestado a nuestras vidas y por esa gracia somos diferentes. Pero el mérito, todo el mérito es de Dios, no es nuestro. Así que bien haríamos en aprender de David en esta diferenciación entre el malo y la maldad. Porque Dios aborrece al pecado, mas ama al pecador. Significa que Él, por más que Él aborrezca, rechace, deteste el pecado, pero sigue en su corazón amando a la persona, como nos amó a nosotros, como ama a cada uno. Porque el deseo de Dios no es que el que hace lo malo perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Y sabiendo esto, debemos aprender a alinearnos con el corazón de Dios, para que verdaderamente no nos equivoquemos en nuestra manera de orar, en nuestra manera de pedir, que podamos diferenciar entre aquel que aún nos hace maldad y la maldad en sí. Toda maldad proviene del infierno, proviene del diablo. Y él es el que inspira y utiliza a la gente para hacer maldad. Hay algunos que de repente les cuesta entender esto, pero recordemos lo que le pasaba al rey Saúl con el mismo David. David lo vivió en primera persona. El rey Saúl tenía celos de David, porque sabía Saúl que Dios lo había desechado a él y que David era el escogido para sucederle. Y en ese celo, Saúl se convirtió en una persona vulnerable a los espíritus malos, a las obras diabólicas, a la influencia diabólica. Qué peligroso que es albergar en nuestros corazones
sentimientos contrarios, pecados, sentimientos pecaminosos. Eso nos hace vulnerables a la influencia diabólica. Y de esta manera se hizo tan vulnerable Saúl que de repente dice la Biblia que un espíritu malo venía y lo atormentaba con un odio tal que quería ensartar con su lanza contra la pared al joven David. A pesar de eso, que no ocurrió una sino varias veces, cuando tuvo la oportunidad David de vengarse, de tomar su vida, la vida de Saúl en sus manos, él no se atrevió. Aquí nos muestra que él supo diferenciar entre la maldad y el malo. Supo tener el corazón de Dios. Por eso Dios dice de David que es un hombre conforme a su corazón. Más allá de sus falencias, no quiere decir que David era perfecto. Simplemente tenía un corazón como el de Dios, de tal manera que lo supo entender para comprender la diferenciar entre lo malo y el que comete esa maldad. Supo amar, tener compasión y misericordia del malo, en este caso Saúl, pero oró: fenezca ahora la maldad de los inicuos. Los inicuos eran las personas, la maldad era lo que ellos cometían como instrumentos del maligno. ¡Qué enseñanza profunda! Porque estoy completamente seguro que quien más, quien menos, está viviendo una situación así, donde en tu corazón estás luchando para no odiar, no tener un rencor, resentimiento hacia esa persona que se está ensañando contigo, hacia esa persona que está mintiendo, que te está despreciando, menosvalorando, que te está engañando, que te está haciendo daño de una u otra manera. Sin embargo, tenemos este ejemplo. Ora, Señor, quita esa maldad. Señor, haz caer esa maldad. Pero bendice a esa persona. Señor, tócale. Señor, cambia su corazón. Abre los ojos de su entendimiento. Y por sobre todas las cosas, ten misericordia de esa persona. Hay una promesa en la Biblia que dice: aquel que conspirare contra ti, lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Esa persona que se está levantando contra ti no tiene el respaldo de Dios, porque Dios no respalda conspiraciones, maldades, iniquidades. Dios no las respalda. Por eso también debemos orar: Señor, guárdanos de cometer eso contra nuestro prójimo. Guárdanos de hacer eso contra nuestro hermano, contra cualquier persona. Pero cuando alguien se levanta contra ti en eso, tu corazón debe ser como el de David. Fenezca la maldad, pero ten misericordia del inicuo. Ten misericordia de aquel que hace lo malo. Y continúa diciendo: mas establece tú al justo. Dios es el que establece al justo. Obviamente, debemos recordar y hacer hincapié en lo que dice la Biblia: no hay justo, ni aun uno. Y bajo esa premisa
que es palabra de Dios, ¿cómo es que Dios establece el justo? Y recordemos, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esos somos justos por la fe. Somos justos delante de Dios. Y Él es el que establece al justo. El apóstol Pedro dice, hablando del justo, dice que después de haber padecido un poco, Él fortalece y establece. Porque sigue diciendo el Salmo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Somos probados en nuestra mente y en nuestro corazón. El contexto es, recordemos, el rey David. Él, en medio de la aflicción y del sufrimiento, fue probado en su mente, o sea, en sus pensamientos. Si él guardaba sus pensamientos. La Biblia dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Y aquí es donde es probada nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿En qué pensamos? ¿Permitimos que nuestra mente divague en pensamientos que no convienen? El libro Proverbios dice que así como son los pensamientos, así tal es la persona. Si nosotros pensamos incoherencias o permitimos que nuestros pensamientos divaguen, terminaremos viviendo y haciendo esos pensamientos. Los pensamientos te llevarán a pecar, te llevarán a tener odio, rencor, resentimiento, a hablar mal. Ahí es donde somos probados, en nuestra mente y en nuestro corazón. Después de haber padecido un poco, en ese proceso de padecer es que somos probados. Después, sí, el Señor nos establece. Generalmente el crecimiento viene no por el estudio bíblico. A mí me encanta dar estudios bíblicos. Es parte de lo que Dios me llamó. Pero reconozco que el estudio bíblico en sí no da crecimiento. Sí, lo que da crecimiento es cuando Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón. Y para probarlo necesita permitir que pasemos por situaciones complejas, por momentos duros, para ver qué pasa en nuestra mente y en nuestro corazón, porque qué fácil es alabar, bendecir, servir al Señor cuando todo va bien, cuando no hay injusticias, cuando la gente nos aprecia, cuando somos alabados, Pero qué difícil muchas veces se hace cuando cometemos injusticia, se cometen injusticias, somos receptores de injusticias. Cuando tenemos problemas, dificultades, cuando vivimos incomprensiones, cuando no es valorado lo que hacemos, ahí es donde es probado nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón. ¿En qué pensamos? El apóstol Pablo en Filipenses dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Claramente nos muestra el apóstol Pablo que no podemos
Y no debemos dejar que nuestra mente desvaríe en cualquier pensamiento. El tiempo verbal es el modo imperativo, o sea, habla básicamente de tomar la rienda de nuestros pensamientos y no permitir que nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas, no permitir que nuestra carnalidad sea la que dirija nuestras vidas. El Señor del cielo lo tiene muy claro. Somos probados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué somos probados? ¿Acaso no sabe Dios? Y en primer lugar, Dios no necesita probarnos por nosotros, es por Él. Porque Él todo lo sabe, ni aun un cabello de nuestra cabeza se cae. Él dice que Él escudriña la mente, el corazón. Él sabe perfectamente qué pasa en nuestras vidas, cómo somos, cómo estamos. A Él no le podemos engañar. Quizás aprendamos a poner una cara de todo está bien delante de los demás, pero delante de Dios, no. A Dios difícilmente podamos engañarle. Difícilmente es una manera de decir. Completamente inútil es intentar engañar a Dios. Sin embargo, hay gente que intenta, pero Dios saca a luz lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso somos probados. Para que, en primer lugar, nosotros mismos nos demos cuenta hasta qué punto es verdadero lo que estamos viviendo, cuál es la calidad de nuestra fe, cuál es la calidad de nuestra confianza en el Señor. La calidad de los materiales, quiero decirles que la calidad de los materiales se prueba mediante la presión, con el fuego, con la ejercitación extrema, y así se prueba nuestra fe y nuestra obediencia. Entonces tenemos que Dios no necesita probarnos. La prueba es para que nosotros sepamos verdaderamente. Y el otro punto de la prueba es que cuando salimos de la prueba salimos victoriosos y con más autoridad. Porque Satanás, a Job, cuando Dios exaltaba las virtudes de Job, Satanás dijo, porque tú lo has cercado, déjame tocarle y verás cómo blasfema de ti. Muchas veces Dios tiene que permitir ese ensañamiento del enemigo sobre nuestras vidas para probar hasta qué punto somos fieles. Y cuando salimos aprobados, salimos con más autoridad de parte de Dios.